prácticas, al igual que el laboratorio que recién pasaron, me parece que fue de fundición. Viendo modalidad, 5 semanas, después rotarían al laboratorio de biotaje, me parece que es el que sigue, ¿no? Como indicaciones, chicos, 5 minutos de espera hasta que todos entren y posterior a eso ya empezaremos con las clases. No sé si ustedes sepan, si les dijeron anteriormente, pero ustedes no pueden faltar a las prácticas de laboratorio porque estarían perdiendo la materia, ya está en reglamento, tienen que estar presentes en todas las prácticas, así que por favor, chicos, si es que no van a estar presentes en alguna práctica, siempre tienen que justificarse, no hace falta que me manden, por ejemplo, certificados de nada, simplemente que me escriban al Teams un mensaje por el Teams y suficiente, quedará justificada su inasistencia. Otra cuestión también es que conmigo se tienen coloquios, entonces los coloquios empiezan a las 9:05, sería con ustedes, así que por eso también es importante que estén puntuales, siempre van a tener 5 minutos, y bueno, para la primera práctica obviamente no hay nada porque no tienen conocimiento, ¿no? Todos los documentos yo les voy a cargar en el aula virtual y, o si no, también aquí en el Teams, los documentos del Teams. Siempre les comparto yo todo. De igual manera, si es que alguna vez me atraso, me falta porque son algunas aulas virtuales que debo manejar, simplemente me avisan, ¿sí? Para irlas actualizando, que a veces se me escapa. Eh, Eso, chicos. En fin, la primera práctica es un poquito larga, el resto de prácticas son cortitas, porque, bueno, ya ustedes que vean los videos, eh, lo que se demora aquí en el laboratorio es cambiar las herramientas, las matrices, de ahí no son tan largas las prácticas, simplemente la del día de hoy, porque, bueno, no sé cómo estén viendo ustedes en la asignatura con el componente docente, si habrán visto formados, si no habrán visto nada, entonces como que se les da un poquito de teoría la primera práctica, ¿ya? ¿Algo más? Ah, bueno, y también que trabajan ustedes, todos los trabajos lo hacen en parejas, y como son 7 estudiantes, el estudiante que se conectó al último va a trabajar solo, y ahí el resto todos van a trabajar en parejas. Así, vamos, por penitencia, por atrasarse, podríamos decir. Bueno, voy a pararles la cámara para que se comparta de mejor manera. A veces como que me falla el internet y es un poquito lento. Entonces, para la cámara, simplemente para que me conozcan. Yo no les suelo hacer encender las cámaras durante las clases. Yo tampoco suelo encender la cámara. Eh, de vez en cuando nomás. Bueno, déjenme compartirles la presentación. A ver, voy a preguntarle aquí a Juan Carlos Mieles. Juan Carlos, ¿en qué parte están de la teoría? ¿Ya vieron algo de conformado o propiedades de los materiales? ¿Ahora puedes confirmar eso? Buenos días, Inge. Creo que no, porque solo vimos hasta la práctica de coquilla la semana pasada. No, no, con su profesor titular, con el ingeniero Morán. Ah, con el ingeniero Morán. Sí, con él ya empezamos una introducción. ¿En qué no han visto con él? ¿Le puedes decir, por favor? Eh, una introducción nomás vimos sobre... Déjame buscarle ya. ¿Qué? Pues a memoria, Juan Carlos. Bueno, o sea, ¿han visto o no han visto mucho de conformados? Sería principalmente. Lo que es solo una introducción, entonces, bueno. Espero que lo que veamos aquí no se relacione mucho con lo que han visto para que aprendan un poquito ya. Y la práctica uno corresponde a propiedades mecánicas y tratamientos térmicos. ¿Ok? No sé si ustedes ya habrán visto, pero cualquier cosa es un repaso de que no lo han visto. Y como objetivos para la práctica, cierto, chicos, si es que nos tardamos un poquito el día de hoy, bueno, la siguiente semana terminaríamos de ver lo que nos queda aquí de la presentación porque debo indicarles el formato que deben llenar para sus trabajos, eh, y cómo deben hacer. Entonces, por eso, si es que nos falta tiempo, creo que no, terminaremos la próxima semana ya, solo eso. Bueno, como objetivos tenemos primero identificar los tipos de solicitaciones mecánicas que se realizan a los materiales. Segundo, conocer los fundamentos de los tratamientos térmicos. Tercero, se va a realizar un ensayo normalizado
de dureza Rowell bajo la norma ASTM E18. Sepan ya la existencia de normas también y analizar la variación de propiedades mecánicas de los materiales en función del tratamiento térmico aplicado. Producción, nosotros debemos primero saber qué tipos de materiales existen, ¿no es cierto? Y también conocer qué propiedades tienen, ¿ya? Entonces, uno de los principales objetivos de la ingeniería mecánica es diseñar componentes o procesos que satisfagan las necesidades deseadas considerando restricciones técnicas de manufacturabilidad, económicas, ambientales, de seguridad y sostenibilidad. Por eso es importante tener el conocimiento sobre materiales, las propiedades y el procesamiento que estos tienen, pues esto constituye la base de la ingeniería mecánica. Entonces, ustedes ya pasaron por fundición, ¿cierto? Entonces, hay una propiedad importante, podría decirse que es la temperatura de fusión, porque como ustedes vieron, no todos los hornos tienen la misma capacidad, ¿no es cierto? Habrán hornos que a lo mejor trabajarán hasta los 1000 grados centígrados. Entonces, esa temperatura no va a fundir el acero, no será para fundir aluminio. Entonces ahí ya tenemos nosotros tenemos restricciones, ¿ya? Ahorita que vamos a pasar por conformado, vamos a ver lo que corresponde a la ductilidad de los materiales, la dureza de los materiales. Entonces, poco a poco, mientras ustedes se vayan relacionando con las propiedades, van a ir conociendo qué procesos de manufactura van a ser posible realizar según cada tipo de aleación. Otra cuestión importante también van a ser las restricciones económicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo va a ser un parámetro significativo, sobre todo en lo que es ingeniería. Muchas veces por costos no se puede obtener el mejor material para cierta aplicación. Se genera una gran cantidad de gases de desecho que la normativa no permite, entonces tiene que utilizar un montón de filtros que eso obviamente va a encarecer los procesos, sin embargo es necesario, ¿no es cierto?, para no perjudicar, para no contaminar el medio ambiente. Y también otras cuestiones pueden ser lo que es la, la disposición de los materiales, por así decirlo. Es decir, hay materiales que se consiguen aquí de Ecuador, otros que hay que importar de China, de Europa, etcétera. Entonces, eso también puede ser una restricción, porque a veces pueda que se requieran productos para allá. Por lo general es como se trabaja, ¿no? Los productos se requieren para allá, pero hay que importar y los procesos de importación pueden tardar varias semanas incluso. Entonces, eso también puede ser una restricción, sobre todo cuando se está realizando la fabricación de algún montaje de alguna maquinaria. Entonces, para introducirse en el estudio de los procesos de manufactura es un requisito iniciar con los fundamentos sobre el comportamiento mecánico de los materiales, que es en lo cual nos vamos a enfocar durante todo este laboratorio, ¿sí? Que relaciona bastante con lo que es el conformado mecánico. Entonces, como les dije, nosotros podemos clasificar los materiales de varias maneras, sin embargo, la manera más sencilla de clasificarlo es según su estructura. Entonces tenemos los metales, los cerámicos, los polímeros, los materiales naturales y los compuestos, ¿ya? Entonces dentro de los polímeros tenemos polímeros y elastómeros y la madera como un material natural, ¿ya? Entonces de todo esto nosotros principalmente nos vamos a enfocar en los metales, ¿ya? Como ingenieros mecánicos, principalmente metales, y de los metales nosotros casi todo va a ser aceros, es como que ingeniería del acero, por así decirlo, porque es el material que más se emplea en la industria debido a sus propiedades y a sus costos. Pero también hay otras aleaciones importantes, como son las aleaciones de bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, superaleaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí su unidad estructural es la célula unitaria y tiene una estructura cristalina. Entonces, ustedes, me parece que en química, cuando pasan, no sé si es en prep o en semestre, ustedes ven todo sobre esto de las estructuras cristalinas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos 7 estructuras cristalinas, y de estas estructuras cristalinas tenemos lo que se conoce como redes de Brodmann, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, nosotros para los metales, principalmente vamos a tener 3 estructuras cristalinas que predominan o se ven más frecuentemente, que son la estructura cúbica de cara centrada, cúbica de cuerpo centrada y la hexagonal compacta o HCP. Entonces, estas 3 estructuras cristalinas
son las principales, son las que más comúnmente van a ver en los metales, ¿ya? Entonces, de aquí nosotros, las propiedades van a influir bastante según sea su estructura cristalina, el tipo de enlace, las fases que presenten los materiales, etcétera. Así, entonces aquí simplemente podemos nosotros distinguir una propiedad importante como es la plasticidad, ¿ya? De los materiales en función de su estructura cristalina, ¿ya? Entonces nosotros, si nos ponemos a comparar la estructura cúbica de cuerpo centrada con la estructura cúbica de cara centrada, podemos ver que la de cuerpo centrado tiene menor cantidad de átomos que la de cara centrada, ¿cierto? Entonces la estructura BCC, al tener menor cantidad de átomos, tiene mayor espacio dentro de su estructura cristalina, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos nosotros a imaginar que vamos a aplastar, ¿no es cierto? O a deformar ambas estructuras, va a haber un punto donde los átomos nos estorben, donde los átomos nos digan, hey, hasta aquí puedes desplazarte, ya no más, ya, en ambas estructuras. Entonces, donde yo tengo mayor cantidad de átomos, va a ser más difícil, ¿no es cierto? Porque hay espacios que están ocupados, mientras que en otra se tiene menor cantidad de espacios ocupados, ¿ya? De aquí nosotros ya podemos determinar una propiedad importante en función de la estructura cristalina, que es la plasticidad, ¿ya? Entonces, estructuras cristalinas BCC tienen una mejor plasticidad, una mejor capacidad de formación que las estructuras FCC, ¿ya? Y eso solo en función de su estructura cristalina, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, y como les dije, también van a haber otras propiedades que van a depender de otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, los metales son materiales mucho más resistentes que el resto de materiales debido a su tipo de enlace, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el enlace metálico, que es el enlace más fuerte, más que el enlace covalente, el enlace puente-hidrógeno, etc. ¿Ya? Entonces, son características que poco a poco van marcando la diferencia entre un material y otro. Entonces nosotros debemos conocer el concepto de qué es una propiedad. Una propiedad, nada más que una característica específica que posee un material, y esta puede ser modificada mediante la acción de un estímulo externo o un proceso. Esta acción externa puede o no alterar la naturaleza del material de forma permanente. Dentro de las propiedades nosotros tenemos propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades físico-químicas. Propiedades físico-químicas es una combinación, una reacción combinada de propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que al presentarse un estímulo externo y al retirar este estímulo, el material no modifica su naturaleza. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que al retirar el estímulo, la reacción se mantiene de forma permanente. ¿Okay? Entonces, dentro de todas estas propiedades, nosotros nos centramos principalmente en las propiedades físicas, son las que más nos interesan, o las únicas, mejor dicho, que estudiamos. Y dentro de las propiedades físicas, nosotros podemos tener una clasificación, ¿cierto? Una subclasificación. Y aquí tenemos las propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas y propiedades ópticas. Entonces, de todas estas, principalmente nosotros nos enfocamos en las propiedades mecánicas, ¿ya? ¿Cómo podemos conocer estas propiedades mecánicas o el valor de esas propiedades mecánicas de cada material? Pues a través de un proceso de caracterización, ¿ya? Lo mismo para conocer las propiedades térmicas. O sea, para conocer las propiedades de un material se lo somete a un proceso de caracterización, que simplemente son ensayos en los cuales van a evaluarse ciertas propiedades con el fin de conocer su valor. ¿Okay? Pues dentro de las propiedades mecánicas tenemos aquí el módulo elástico, ¿cómo es el módulo de Young? También tenemos el módulo de corte, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de fatiga, dureza, tenacidad, etcétera. ¿Okay? Aquí están los símbolos y aquí están las unidades en las cuales se mide. Propiedades térmicas, tenemos punto de fusión, punto de transición vítrea, temperatura máxima y mínima de servicio, conductividad térmica, calor específico, coeficiente de inflación térmica. Para propiedades eléctricas tenemos lo que es la resistencia eléctrica, constante dieléctrica, factor de potencia. Propiedades ópticas tenemos lo que es la transparencia, la translucencia, la opacidad y índice de refracción. Entonces, aquí están todas las unidades en las cuales se mide.
¿cierto? Como les dije, para conocer las propiedades se tiene que caracterizar. Entonces, para conocer las propiedades mecánicas se debe realizar una caracterización mecánica. Para conocer propiedades térmicas, pues una caracterización térmica. ¿Okay? Como les dije, nosotros principalmente nos enfocamos en las propiedades mecánicas y también nos importa las propiedades térmicas. ¿Sí? De alguna manera también nos importa. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, como les dije, nosotros tenemos que hacer una caracterización mecánica para conocer las propiedades mecánicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos realizar? ¿En qué consiste esta caracterización mecánica? Pues consiste en realizar solicitaciones mecánicas. ¿Okay? Que son estímulos mecánicos que se aplican a los materiales de distintas maneras con el fin de que podamos conocer sus propiedades. Esto se lo realiza a través de ensayos normalizados. Los ensayos normalizados son pruebas estandarizadas cuyos resultados obtenidos son reproducibles y confiables. Nosotros, al trabajar con normas, nos están dando un documento estandarizado, certificado, validado por una organización internacional, donde previamente se realizó una gran cantidad de estudios y nos detallan paso a paso las instrucciones que se deben seguir para poder obtener resultados confiables. ¿Okay? Entonces, a través de estos ensayos normalizados se puede determinar las propiedades mecánicas de los materiales. También permite controlar el cambio de las propiedades mecánicas del material después de haber sido sometido a un proceso de manufactura. Entonces, con estos ensayos, como les dije, nos va a dar las instrucciones, nos va a dar las condiciones de trabajo, nos va a dar pues, la cantidad de ensayos, cómo se debe realizar el ensayo, un montón de cosas. Para lo cual ya no es necesario estarse inventando nada, estar investigando nada, simplemente se trata de adquirir estas normas que obviamente tienen un costo, adquirir la maquinaria, personal certificado, o enviar a laboratorios y entonces, dentro de las solicitaciones mecánicas nosotros tenemos las siguientes: tracción, compresión, flexión, corte, torsión e indentación. Estas son solicitaciones. De ahí habrán desviaciones de lo que son ensayos mecánicos para conocer sus distintas propiedades. Pero bueno, a solicitación mecánica de tracción, tenemos aquí el esquema. Aquí lo que se hace es aplicar dos fuerzas que están sobre la misma línea de acción, pero en sentidos contrarios. Van a producir esfuerzos que van a intentar alar al material. ¿Okay? Las fuerzas van a actuar sobre la sección transversal del material y, como les dije, tienen que actuar sobre la misma línea de acción, pero en sentidos contrarios. Lo mismo es para el ensayo para la solicitud mecánica de compresión, pero con la diferencia de que aquí estas fuerzas van a estar intentando comprimir o aplastar al material. Para lo que son las solicitaciones de flexión, nosotros aquí vamos a necesitar siempre de dos apoyos y una fuerza que va a flejar al material. Los apoyos pueden estar en extremos opuestos o pueden estar sobre un mismo extremo, ¿cierto? Sujetando al material, y la fuerza siempre va a intentar flejar al material. Tenemos luego lo que son las solicitaciones mecánicas de corte. Aquí vamos a tener un par de fuerzas que van a actuar en sentidos contrarios, pero similar como un ensayo de compresión, pero con la diferencia de que aquí las fuerzas no actúan sobre una misma línea de acción, sino que tienen que estar separadas una mínima cantidad y una mínima distancia, y esta distancia debe ser muy inferior a la del espesor del material. Con esto nosotros vamos a lograr separar el material a través de la aplicación de esfuerzos cortantes sobre la sección transversal del material. Tenemos luego lo que son ensayos de torsión. Aquí se van a aplicar dos momentos flectores en sentidos contrarios o dos fuerzas paralelas pero separadas a una distancia mucho mayor al espesor del material y paralelas a la superficie transversal. Con esto se va a torsionar al material y se va a someter a esfuerzos contrarios. Finalmente tenemos las solicitaciones de indentación, donde el material va a estar
sobre un apoyo fijo y se le va a aplicar una fuerza de penetración. Entonces, aquí el punto es que esta fuerza trate de penetrar al material. Con cada una de estas solicitaciones mecánicas nosotros podemos conocer una otra propiedad. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las solicitaciones mecánicas de indentación. Entonces, nosotros realizamos un ensayo de indentación o de penetración. Lo que vamos a conocer es la dureza. Esta es una de las propiedades de los materiales. Entonces, la dureza es nada más que la resistencia que pone un cuerpo a ser penetrado o rayado por otro. Entonces, esta propiedad determina la resistencia al desgaste contra agentes abrasivos, así como se relaciona con la resistencia a la fluencia y a la tracción de un material. Existen varias escalas de dureza que se han ido desarrollando a lo largo de los años. La primera escala de dureza que surgió, por así decirlo, es la escala Mohs. Es la escala más sencilla, más fácil de recordar, pero no es muy precisa que digamos frente a otros ensayos que surgieron posteriormente. Aquí lo que se hace es comparar la dureza que tiene un material con un mineral y según sea el cuerpo por el cual puede ser rayado. Entonces, cualquier material que podía ser rayado por la uña tenía una dureza en la escala 2 y se comparaba con el yeso. ¿Okay? Cualquier material que podía ser, bueno, el material más duro es el diamante, entonces solamente puede ser rayado por otro diamante. Entonces, según como ustedes ven, cada vez va subiendo, ¿no es cierto?, la dureza del material por el cual puede ser rayado. Una uña, moneda, luego sigue un cuchillo, luego sigue el tungsteno, que es material durísimo, carburo de silicio mucho más duro y finalmente el diamante. Pero ustedes, si se ponen a rayar varios materiales, habrán algunos que pueden ser rayados por la uña y no necesariamente tienen la misma dureza. Entonces, por eso, esta fue obsoleta. Y el ensayo consistía simplemente en esto: coger material y rayarlo con otro. Entonces, como les digo, esto queda queda muy difícil, ¿no es cierto?, de determinar el valor exacto de dureza o un valor en sí ya de la dureza de los materiales. Por lo tanto, quedó obsoleta y posteriormente surgió otra escala, ¿ya? La escala Shor aquí relaciona la altura que alcanza una esfera de acero endurecido al dejar caer sobre el material a evaluar la dureza. ¿Okay? Entonces aquí trabajaba sobre una cámara al vacío, el diámetro de la esfera de media pulgada, siempre se dejaba soltar desde una altura inicial y según la altura 2 que alcance esta esfera después de rebotar sobre el material, nos iba a determinar el valor de la dureza. ¿Okay? Sin embargo, también resultaba un poquito complicado determinar la altura exacta a la cual rebota la esfera. Siempre se tenía que tener la cámara sellada para evitar la pérdida por la resistencia del aire. Entonces también fue obsoleto. Y bueno, antes de continuar, chicos, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. A ver, yo les tengo una pregunta. Vamos con Evelyn Loma. A ver, Evelyn, la pregunta es la siguiente. Nosotros vamos a evaluar un material, ¿no es cierto? Supongamos que el material 1 es más duro que el material 2. El material 2 es más blando. ¿Dónde consideras tú que la esfera alcanzaría una mayor altura? ¿Al rebotar con el material más duro o al rebotar con el material más blando? Em, ya, perdón, al rebotar con el material más duro, ¿Por qué? por el, por el, perdón, por el, perdón, porque el material reacciona por la dureza que tiene ¿cómo se llama? La esfera del acero, o sea, la esfera,
A ver, no Y se entiendo bien la determina con, o sea, porque se determina con la resistencia del aire. Entonces, No, no. Se elimina aquí la resistencia del aire, por eso la cámara está sellada al vacío. em, ay, en mi clase. Ay. Evelyn, Sí, a ver, nuevamente. Entonces, ¿por qué consideras tú que la esfera alcanzaría o rebotaría a una mayor altura si rebota con material más duro? por el, porque, porque el recipiente tiene paredes rígidas y eso hace que extraiga el aire y así se eleve la esfera. A ver, Evelyn, aquí no tiene nada que ver el aire. Olvídate del aire porque aquí está la cámara completamente sellada, ¿ya? A ver, Evelyn, otra Ya, pregunta. ¿Qué es la dureza? el, ya, la dureza es la dureza es l- en cuanto a, perdón, eso de la anterior pregunta que me hizo, ¿Ya? ya, no, es porque la, o sea, la pelota es más dura, entonces entre más dura es, menos energía pierde al rebotar que que si fuera una pelotita blanda. A ver, primero que nada no es pelota, es una esfera. O sea, una esfera, perdón. Ya, ahí muy bien. Entonces, nuevamente, el concepto de dureza. Muchas gracias, Evelyn. A ver, recordemos, chicos, el concepto de dureza es la resistencia del material a ser penetrado, ¿cierto? Si nosotros recordamos, cuando vieron ustedes choque elástico, cuando impactaban dos esferas, ¿no es cierto? La esfera que mayor se deforma es la esfera que mayor energía recibe, ¿cierto? O absorbe, ¿ya? Entonces es el mismo principio con esto. Tenemos un material más duro y otro material menos duro. El más duro, como tiene mayor dureza, tiene mayor resistencia a ser penetrado, es decir, no se va a deformar tanto. Por lo tanto, no recibe no absorbe mayor cantidad de energía. Entonces aquí nosotros estamos dejando caer la esfera, por lo tanto, parte con energía potencial inicial, no transfiere mucha energía, ¿no es cierto? Y su energía potencial final va a ser similar o va a ser muy cercana a la inicial. ¿Ok? Por eso es que se eliminan las pérdidas por resistencia del aire, para que no se tenga esta pérdida de energía potencial. Ahora, para materiales más blandos, estos sí se van a deformar, por lo tanto, sí van a absorber un poco de energía, o mucho mayor energía que los materiales duros. Entonces dejamos caer la esfera con una energía potencial inicial, impacta sobre el material, este material absorbe una, una cantidad considerable de energía potencial y el material rebotaría a una altura mucho menor. ¿Ok? De aquí, chicos, tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo está claro? No, perfecto. Sin embargo, con el tiempo este ensayo también quedó atrás una vez que se obtuvo otro método de ensayo
conoce como el ensayo Brinell, en el cual se relacionan las dimensiones de la deformación plástica que deja una esfera tras aplicar una carga de 3.000 kilogramos fuerza sobre una esfera de acero endurecido de 10 milímetros de diámetro. Entonces, esta esfera penetraba el material, deformaba el material y se medía la huella que dejaba esta penetración y se comparaba con el diámetro de la esfera. Con eso se establece un valor dentro de la escala. Mientras menor sea el diámetro de la marca, pues el material va a ser más duro, ¿no es cierto? Porque tiene una mayor resistencia a la penetración. Y aquí tenemos un esquema. Venía a la esfera, se aplicaba la fuerza sobre la esfera, penetraba el material, se medía la huella y esta es la fórmula para obtener el valor de dureza Brin. Y como ven, relaciona todas las variables que tenemos. La fuerza, diámetro de la esfera y el diámetro de la huella, que era lo único que se debía medir. Y nos daba ya incluso unidades, ¿no es cierto? Una dureza Brin en kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Ok? Y posterior a esto, surgió otra escala, ¿ya? Que es la escala Rowell, que esta es la escala que se emplea. La escala Rowell utiliza un principio similar a la escala Brinell, en la cual relaciona la profundidad que genera un indentador al aplicar una precarga y una carga estandarizada. Entonces, la profundidad de la huella que deja el indentador al aplicar la carga sobre el material se relaciona con la dureza del mismo. Estas escalas emplean diferentes indentadores, en los cuales pueden tener una esfera de acero endurecido o un cono de diamante en la punta, y al intercambiar estos indentadores y al aplicar una carga específica, se pueden tener varias escalas para ser utilizadas versátilmente con diferentes materiales metálicos. Entonces, dentro de la escala Rowell, nosotros vamos a ver la escala Rowell A, B, C, D, etc. Principalmente se emplea las escalas Rowell A, B y C. Entonces, la carga máxima que se aplica, la carga mayor, la precarga que se aplica por una escala, por un ensayo con Rowell A es de 60, para Rowell B es de 100, para Rowell C es de 150. Como ustedes ven ahí, se va cambiando el indentador. ¿Okay? Entonces, tengo una pregunta para señor Dylan Perugachi. Dylan, de estas tres escalas, ¿cuál consideras tú que se debería aplicar para los materiales más duros? Sería la de diamante, la C de 150. El Rowell C. Ajá. ¿Por qué consideras eso? Porque dice la carga mayor en kilogramos, entonces Ya, pensaría que sería la de mayor resistencia. ya, muy bien, ¿no es cierto? Es porque yo tengo que aplicar una mayor fuerza. Como es más duro, tengo que aplicar mayor fuerza para lograr penetrar al material. Pues dentro de estas escalas, ¿no es cierto? Cuando trabajemos con Rowell C, corresponde a los materiales que tienen una dureza muy elevada. Tenemos un esquema, ¿no es cierto?, con los diferentes tipos de indentadores. Tenemos también lo que son microdurezas, ensayos de microdurezas, que eso queda para consulta, chicos, ¿ya? O igual está en la guía de práctica si desean leer un poquito más. Aquí tenemos indentadores para Rowell, y aquí está Rowell A, B y C, y también tenemos para Rowell superficial. Bueno, en fin. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver lo que son tratamientos térmicos, ¿ok? Entonces, un tratamiento térmico es un conjunto de operaciones de calentamiento, permanencia y enfriamiento de lesiones metálicas en estado sólido con el fin de cambiar su estructura y conseguir propiedades físicas y mecánicas necesarias sin alterar su composición química. Entonces simplemente es calentar al material, dejarlo ahí calentar y después enfriar. Y con eso cambiamos propiedades. Con un tratamiento térmico adecuado se pueden reducir esfuerzos internos, tamaño de grano, incrementar la tenacidad,
o producir una superficie dura con un interior. Bueno, dentro o ya a escala microscópica, los materiales presentan una superficie con un tamaño de grano específico, ¿ya? Entonces, cuando se realizan muestras metalográficas que se pueden observar en el microscopio, ustedes ahí van a ver veían algo así similar como la tierra cuando se seca y se parte, ¿ya? Algo así se aprecia. Entonces ahí nosotros vamos a ver que cada uno de esos límites corresponde a un grano, ¿ya? El tamaño de grano puede ser importante eh, para ciertas propiedades, ¿ya? Entonces, con un tratamiento térmico nosotros podemos hacer más pequeño el tamaño de grano o agrandar ese tamaño de grano. Podemos también cambiar la microestructura de los materiales o las fases, que eso ya vamos a hablar un poquito más adelante. O también podemos eliminar esfuerzos internos, ¿no? Es decir, cuando un material ha sido sometido a algún proceso de deformación, un proceso de conformado, o ha trabajado ya por un tiempo prolongado, el material se queda con esfuerzos internos. Entonces, con un tratamiento térmico eliminamos los esfuerzos internos y el material prácticamente saldría como nuevo, ¿no? Como que el material entra estresado, sale de ahí y sale sin ningún tipo de estrés. Así también se llama. Entonces, ¿qué condiciones se deben cumplir para realizar un tratamiento térmico? Primero, material en estado sólido. Según el tipo de material sometido al tratamiento térmico, se determina la temperatura requerida. Según el tiempo que se aplique la temperatura y el tiempo que se tarda en enfriar el material, se pueden lograr diferentes cambios en las propiedades del mismo. Aquí también es importante considerar la masa total del material o la masa que vamos a tratar. Eh, Depende mucho qué material se tiene para realizar estos tratamientos térmicos. Hay varios tipos de tratamientos térmicos, como les digo, va a depender mucho de la composición química que estos tengan. Entonces nosotros podemos tener una clasificación en función de, de la masa que se vaya a modificar. Cuando es masivo, pues se transforma toda la masa del material, y cuando es superficial, solamente las propiedades superficiales. Entre los tratamientos masivos tenemos los continuos y los isotérmicos. Dentro de los continuos tenemos lo que es temple, revenido y recocido. El revenido tenemos para alivio de esfuerzos y cristalización, y el recocido tenemos de homogenización. Y los isotérmicos tenemos el Austen-Pairing y el Marten-Pairing, en el cual Austen-Pairing vamos a tener una estructura austenita-vainita y el Marten-Pairing una estructura austenita-martensita. Ustedes se preguntarán, perdón chicos, fue un ratito el internet. Como les decía, esto de la austenita y la vainita son fases o microconstituyentes de una aleación ferrosa en estado no estable. ¿Ya? Más adelante vamos a ver esto de las fases, pero simplemente vamos a ver en estado estable. Bueno, pues para los tratamientos térmicos masivos continuos, nosotros vamos a iniciar el proceso de calentamiento hasta una temperatura según sea el tratamiento térmico que se realice. ¿Ya? En muchos casos es la temperatura de optimización. Dejamos un tiempo de permanencia, ¿sí? Y después viene el tiempo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento va a depender mucho del medio de enfriamiento. Por ejemplo, hay medio, a veces se enfría dentro de los muflas, otros al aire, otros en agua, en aceite, en sales, etc. Entonces, según aquí lo importante va a ser la temperatura de tratamiento térmico y el tiempo de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos enfriamientos bruscos, podemos tener un temple. Enfriamientos medios, podemos tener un normalizado, y enfriamientos prolongados, un recocido. Cada uno de estos tratamientos térmicos nos va a dar una microestructura diferente y propiedades diferentes del material. Y bueno, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna pregunta? Perfecto.
Yo, Inge, tengo una pregunta de la parte de la etapa 3 de enfriamiento. ¿A qué nomás se refiere con eso de temple normalizado y Justo ahorita recogido? vamos a ver esto, ¿ya? Justo ahorita. Bueno, dentro de los tratamientos térmicos, como les dije, hay varios, ¿no? No es que solamente son estos tres, tenemos lo que es normalizado, tenemos pavonado, tenemos fluidización, eh, tenemos distintos tipos de recocido, pero nosotros vamos a ver el día de hoy estos tres de aquí, ¿ya? Entonces, temple es un tratamiento térmico que nos va a incrementar la dureza de los materiales al cambiar la microestructura, ¿cierto? Vamos a tener una estructura martensítica, que bueno, eso ustedes cuando vean ciencia de materiales van a entender mucho mejor. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a incrementar la temperatura hasta una temperatura de eutenización y después enfriamos bruscamente en un medio como agua, aceite, incluso aire, aire con convección forzada, etc. Entonces, el temple simplemente nos sirve para incrementar la dureza del material, pero al incrementar la dureza, nosotros debemos considerar que hacemos el material menos dúctil, es decir, es más difícil de deformar. Y si intentamos deformar, pues lo más probable es que se fracture antes que se deforme, ¿sí? Por eso tiene un comportamiento frágil. Un recocido consiste en un calentamiento hasta la temperatura de ostenización y seguido de un enfriamiento sumamente lento, sumamente prolongado. Con esto nosotros aumentamos la elasticidad del material, disminuimos la dureza, volvemos el material con mucho más mecanizable, ¿cierto? Se homogeniza la estructura, se afina el tamaño de grano y se ablanda el material, eliminando tensiones internas, ¿okay? Entonces el recocido por lo general se hace a materiales que ya están, digamos, fatigados, que ya han cumplido un tiempo de vida considerable y lo realizamos antes de que se vaya a fracturar, ¿okay? Con esto nosotros es como que renovamos al material y mejoramos en gran manera sus propiedades. Y después tenemos lo que es el revenido, que esto lo que hace es disminuir la dureza, la resistencia de un acero templado por lo general. También elimina las tensiones creadas en el temple, mejora su tenacidad, reduce un poquito la dureza, pero como ven, mejora mucho la... como elimina las tensiones, eh, también mejora mucho ¿cómo sería? Eh, como que el tiempo de vida del material, ¿no es cierto? Es como que estas tensiones pueden afectar, pueden disminuir de alguna manera la, el tiempo de vida y con el revenido nosotros mejoramos de alguna manera eso y mejora un poquito las propiedades de utilidad, sin embargo eso no es lo que nos importa, ¿ok? Tal vez hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Profe, o sea, recocido y revenido es casi lo mismo. No, el revenido también se hace a otras temperaturas. Ya el revenido se hace a unos 500 grados aproximadamente. El recocido, miren, se hace hasta la temperatura de ostenización. Ahí, con el recocido, nosotros vamos a modificar como que el tamaño de grano que les había hablado. Vamos a mejorar en mayor proporción las propiedades. El revenido lo que nos sirve principalmente es eliminar las tensiones provenientes del temple. No, no es lo mismo, chicos. O sea, si bien es cierto, pueda que parezca que es igual, pero no. Las condiciones de tratamiento térmico no son las mismas y con el recocido se mejoran de mejor manera las propiedades. Y esto es más que nada para materiales que ya han sido, eh, han sido deformados severamente. Cuando veamos laminación, ahí vamos a ver lo que es un recocido. Ya. No sé si ahí está claro o tienen tal vez alguna otra pregunta. Luego tenemos lo que son tratamientos térmicos masivos isotérmicos, ¿sí? Donde aquí se busca transformar la estructura del material llegando a una temperatura adecuada y luego reduciéndola en un lapso corto de tiempo. Una vez que se ha sometido un material a un tratamiento térmico masivo isotérmico, no se puede considerar el diagrama de fases en equilibrio como una guía para entender el comportamiento del material.
debido a que es necesario considerar la transformación que se da en el material en función de la temperatura, el tiempo, y por ello se emplea un diagrama TTT que es transformación, tiempo, temperatura. Estas son curvas TTT, chicos. Estas curvas son características para cada aleación. ¿Okay? Este es para un acero eutectoide, que vamos a hablar ahorita qué es un acero eutectoide, pero con estas curvas nosotros podemos obtener esas microestructuras que no aparecen en el diagrama de estado estable, como les dije, que es la vainita y la martensita. Y también incluso podemos tener austenita a temperatura ambiente. ¿Okay? Esto es más que nada para que ustedes tengan conocimiento de que estas curvas se emplean cuando se realizan tratamientos térmicos como es el temple. ¿Ya? Y bueno, ahorita sí vamos a hablar del diagrama de fase hierro-carbono, y este es un diagrama de transformación en estado estable. ¿Ya? Aquí nos aparecen, primero que nada, en el eje de las Y, tenemos un rango de temperatura, ¿cierto? En el rango de las X tenemos la composición química de una aleación hierro-carbono. Cuando estamos en el 0 de la izquierda, vamos a tener 0% carbono, 100% hierro. A medida que nos desplazamos hacia la derecha, vamos a cambiar su composición, desde donde podemos tener hasta un 6.67% de carbono y sería un 93.43% de hierro. Es decir, la sumatoria siempre nos debe dar el 100% de la aleación. Ojo que este es un diagrama solamente hierro-carbono. Cuando tenemos una aleación ferrosa, como son los aceros, y agregamos otros elementos aliantes, un ejemplo es el caso del acero inoxidable. Vamos a añadir cromo, níquel, molibdeno, manganeso, etc. Entonces, al agregar un aleante a, a nuestra aleación, este diagrama de fases va a verse modificado. ¿Sí? Pues cuando usted escucha un diagrama de fases hierro-carbono por un acero inoxidable, el diagrama es completamente diferente a este de aquí y es mucho más complejo. Pero bueno, dentro del diagrama nosotros tenemos las distintas fases que puede presentar el material. Tenemos austenita, perrita, perlita, cementita, ledefurita, ¿ya? Entonces, chicos, antes de continuar, por favor, consulten las propiedades de lo que es la ferrita, la austenita, la perlita y la cementita, ¿ya? Ustedes pueden entrar al navegador y consulten qué propiedades tienen, y en función de eso vamos a hacer la explicación de lo que son los aceros y las condiciones y sus propiedades, ¿ya? Así que, chicos, les doy 5 minutos para que consulten las propiedades de estas microestructuras. Les repito, ferrita, austenita, cementita y perlita, ¿ya? Y después de eso continuamos con la clase.
Muy bien, chicos. Entonces, empecemos con Brian Méndez. Por favor, Brian, ¿qué encontraste sobre la austenita? Brian Méndez, por favor. Aló, Ya, ahí sí te escucho, Brian. ya, sí, no ha estado activado los permisos. Me decía respecto a, La austenita. ya, la austenita es una fase metestable compuesta compuesta de granos más gruesos y que solo se produce arriba de la temperatura de austenización. En cuanto a propiedades, Brian, es dúctil, Mandé. en cuanto a propiedades, es dúctil, es dura, es magnética, no es Ah, magnética. sí, es una estructura BCC, ferromagnética dura. Resistencia a la tracción. Nada. No, eso todavía no le he buscado. Bueno, muchas gracias, Brian. Vamos con Darwin. Darwin, ¿qué encontraste sobre la ferrita? Sobre la ferrita, que es una solución sólida del carbono dentro de la estructura cristalina del hierro puro. Tiene una dureza Brinell de 90 HB. Tiene como un alargamiento del 40% en comparación a su longitud natural. Y ¿cómo sería? Su resistencia mecánica son los 250 megapascales. Ya, muchas gracias, Darwin. A ver, Dylan, por favor, ¿qué encontraste sobre la ferrita? Sobre la ferrita, ya Sí. decía que la ferrita es blanda, dúctil y maleable en respecto a las propiedades. Tiene la dureza Britnell, que dijo 90 HB, la resistencia mecánica que es de 25 kilogramos sobre milímetro cuadrado a 250 megapascales y el alargamiento es de 40%. Muchas gracias. Y Evelyn, por favor, ¿qué encontraste sobre la cementita? Ya. La cementita es, eh, perdón, es que se me cortó. Ya, la cementita tiene es un material duro, pero, pero frágil. Alcanza la dureza a los 68 HRC. Se cristaliza, em, se cristaliza en sistema ortobórrico y es magnética a temperatura ambiente, pero pierde su magnetismo a 218 grados centígrados. Mira, muchas gracias. Bueno, entonces, en cada una de estas microestructuras que ustedes buscaron tienen propiedades diferentes, ¿ya? Entonces vamos ahorita a hacer la explicación de este diagrama. Nosotros también tenemos aquí lo que se conoce como hierro delta, que no tiene ningún interés prácticamente, al igual que la lead de burita, tampoco es que tiene mayor interés, ¿ya? La austenita, la ferrita y la cementita son fases monofásicas, porque solamente es una fase, mientras que la perlita es una fase bifásica, porque está compuesta de ferrita y de cementita, ¿ya? Pero bueno, entonces nosotros, primero que nada, debemos diferenciar lo que son los aceros de las condiciones. Esto principalmente está delimitado por esta línea E, que nos indica que el 2.11% de carbono separa estos dos tipos de relaciones. Pero comercialmente los aceros solamente se tiene hasta el 1.7%. Sin embargo, aquí en el diagrama es hasta el 2.11 de carbono o hasta que tenemos austenita. ¿Ya? Entonces en las condiciones no vamos a tener ninguna fase de austenita. ¿Ya?
De ahí, nos enfocamos en los aceros, nosotros vamos a tener por encima de los 1500 grados la fase líquida, ¿ya? Una vez que se va solidificando, va a depender mucho del contenido de carbono para saber en qué fase se solidifica. Por ejemplo, bueno, aquí no nos dice el contenido de carbono, será de un 0.6 aproximadamente. Bueno, aquí tenemos un triángulo AMB, ¿cierto? Una especie de triángulo AMB. Entonces, en este triángulo, la solución se empieza a solidificar en hierro delta, ¿cierto? Y por eso tenemos una fase que es hierro delta más una fase líquida. Pero en el triángulo AMN tenemos ya solamente o el 100% hierro delta, ¿ya? Entonces, algo importante, chicos. Ustedes van a ver regiones donde tenemos el 100% de una fase y regiones donde se combina, ¿no? Una fase con otra. Es el ejemplo que les estoy diciendo, el hierro delta más líquido. Aquí a la izquierda tenemos hierro delta y a la derecha tenemos líquido. Entonces, justo en este triángulo que, que comparte ambas zonas, vamos a tener una combinación de hierro delta más líquido. Lo mismo en el triángulo NMS. Ya a la izquierda tengo hierro delta y a la derecha yo tengo austenita. Entonces, en este triángulo intermedio va a haber una combinación de hierro delta más austenita, ¿ya? Y así ustedes pueden ver en todas las regiones. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo SM, ¿cierto? No, SS, sí, SSS. Ya en este triángulo nosotros tenemos una combinación de la fase líquida más la austenita, ¿ya? Entonces van a haber fases donde coexisten pues, regiones donde coexisten dos fases. Luego tenemos esta región grande donde tenemos austenita, 100% austenita. En cualquier de esos puntos tenemos 100% austenita, ¿ya? Entonces, la temperatura de austenización es cuando nosotros llegamos a tener 100% austenita. Como ustedes ven, tenemos esta línea de los 723 grados centígrados. Entonces, este es el punto donde tenemos, esta es nuestra línea eutectoide, mejor dicho. Esta es nuestra temperatura eutectoide. Es un punto importante, ¿ya? Por encima de esta temperatura nosotros vamos a tener lo que es austenita. En este triángulo tenemos una combinación de austenita más ferrita y en otras regiones tenemos 100% austenita, ¿ya? Pero ¿por qué es importante esta temperatura? Porque nosotros los tratamientos térmicos, algunos de ellos debemos llevarlos por encima de su temperatura de austenización, ¿ya? Por eso es importante esta línea. De ahí, otra cuestión aquí mismo en los aceros, nosotros tenemos nuestro punto eutectoide, como les dije. Es cuando tenemos un 0.8% de carbono, ¿ya? Cuando tenemos 0.8% de carbono, nosotros vamos a tener un acero eutectoide. Un acero eutectoide es cuando tiene una microestructura 100% perlita, ¿ya? Y una combinación con perlita y cementita. Pero bueno. Aquí, chicos, los aceros que están a la izquierda, ¿no es cierto?, de la línea eutectoides son aceros hipoeutectoides, porque es un prefijo de menos. Y a la derecha son hipereutectoides, porque es un prefijo de más, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues conocer las microestructuras que pueden aparecer en estos tipos de aceros, ¿ya? Como vimos, la ferrita es una microestructura sumamente dúctil, no es dura, es bastante maleable y es magnética. Por lo tanto, los aceros hipoeutectoides van a tender a tener estas propiedades, mientras que los aceros hipereutectoides, como vemos, tenemos cementita y perlita. ¿Qué propiedades tiene la cementita? Que es bastante dura, es sumamente frágil, ¿cierto? No es maleable, es bastante resistente, por lo tanto, aceros hipereutectoides van a tener estas propiedades. Entonces, de todos estas aleaciones, ¿cuáles van a ser más fáciles de deformar? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, cuáles van a tener aplicaciones donde requiramos cierta ductilidad? Pues prácticamente van a ser aceros hipoprotectoides o aceros bajos en carbono, ¿ya?
Esa es la importancia de reconocer todo este tipo de microestructuras por la utilización. De ahí, en las fundiciones, nosotros tenemos desde el 2.11 hasta el 6.67%. Por encima de este porcentaje en peso, aparecen microestructuras que son un poquito complejas y que no es necesario utilizar, ya no es de ningún interés estudiar, porque no se estudia industrialmente, ya que las fundiciones comercialmente se emplean hasta el 4.2% de carbono. ¿Ya? Las fundiciones, como ustedes ven, principalmente están compuestas por perlita y cementita. Sin embargo, estas fundiciones, la cementita se descompone y aparece en forma de grafito, ¿ya? Si bien es cierto que aquí nos aparece cementita y perlita, prácticamente van a ser perlita y grafito, ¿ya? Es un poquito complejo, bueno, ahorita para ustedes estudien eso, porque van a ver fundiciones que tienen ferrita y grafito, entonces dejémoslo solo hasta ahí. Aquí tenemos un punto importante que es un punto eutéctico. Y bueno, ¿qué se refiere a un punto eutéctico? Es un punto en el cual una fila se transforma en dos fases sólidas. En este caso es la austenita y la cementita a la derecha, ¿ya? Y un punto eutectoide es cuando una fase sólida se transforma en dos fases sólidas. En este caso es la austenita que se transforma en ferrita y cementita, ¿ya? De aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Algo importante que ustedes deben percatarse es que las propiedades de una aleación ferrosa principalmente van a estar dadas por su porcentaje en peso de carbono, ¿ya? Carbono define bastante las propiedades porque en función del carbono nosotros vamos a tener distintas, van a aparecer las distintas fases, ¿no? De las cuales estamos hablando, ¿ya? En fin. Aquí es un resumen de lo que les acabo de decir. Y así es. Pues tenemos para los aceros, ¿no? Tenemos aceros, tenemos austenita a los 1200 grados. Estamos hablando de un acero hipoeutectoide. Entonces vamos a ver aquí primero nucleación de granos de ferrito. Así es como se ven los granos. Y una vez que bajamos por esta, vamos por debajo de esa temperatura eutectoide, que es los 723 grados, ya la austenita se ha transformado en perlita. Y como ustedes ven, la perlita es una microestructura que aparece en forma de lámina, ¿no? Láminas de perlita y láminas de... Y tenemos también cementita, ¿ya? Tenemos un acero eutectoide que directamente la austenita se transforma en perlita. Y luego tenemos aceros hipereutectoides. Tenemos austenita, luego empieza a aparecer cementita en los bordes de granos de la austenita y finalmente la austenita se transforma en perlita. Así es como se ve. Y chicos, tal vez tienen alguna pregunta. Con eso terminamos la presentación. Y ahorita les voy a compartir un video en el cual se detallan las actividades que se hacen, ¿no? en la práctica, uno sobre un tratamiento térmico, ¿ya? Para nuestra práctica de tratamiento térmico vamos a necesitar, en primer lugar, nuestra mufla, la cual se la va a setear a una temperatura de 950 grados. Nosotros tenemos aquí un control para setear la temperatura, lo cual va a estar en 950 grados. Una vez que está seteada la temperatura, debemos comprobar también que el foco de aquí esté apagado y
procede a encenderse y se enciende el foco. Además que se va a escuchar un sonido característico de las muflas cuando ya están trabajando, y en su interior se va a ver cómo poco a poco va a ir cambiando las paredes a una tonalidad rojiza. La mufla debe mantenerse a esa temperatura por un tiempo de 30 minutos y con la puerta completamente cerrada. Vamos a necesitar 3 probetas. Una para un tratamiento de un temple en agua, la otra para un temple en aceite y la otra probeta que va a ser testigo. Entonces, nosotros aquí tenemos también preparados nuestros medios de enfriamiento. Se puede ver el agua, se puede ver el aceite. Tenemos también nuestros guantes de temperatura y también nuestras pinzas para poder enfriar las probetas. Adicionalmente, nuestras gafas de protección para cuando vayamos a ingresar las probetas al horno y para cuando vayamos a freírlas, el choque térmico no vaya a afectar a nuestra vista. Previamente ingresar las probetas de acero al horno, se debe colocarlas sobre mallas de hierro. Únicamente viruta, con material ferroso, se coloca como una cama, se ponen las probetas de esta manera y se las vuelve a cubrir con las mallas, de manera que estén completamente cubiertas. Esto se realiza con el fin de evitar la descarburización del acero. Esto de la descarburización, chicos, es porque nosotros cuando hacemos un tratamiento térmico lo que no queremos es cambiar la composición química, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es colocar las limallas para evitar que el carbono reaccione con el oxígeno, el carbono de la aleación no reaccione con el oxígeno que está presente en el horno, ¿ya? Porque nosotros ahí podríamos tener una variación en cuanto al porcentaje impreso del carbono en la aleación. Esto no es necesario ya en hornos un poquito modernos, porque ahí la atmósfera se tiene controlada. Ya, eso es todo. Se deja por un tiempo de 45 minutos. Pero burbujeo. Característico azul. No se deja de venir hasta que se...
probeta templada, vamos a realizar la medición de dureza. Adicionalmente, vamos a realizar el ensayo de dureza para una probeta que no haya sido templada, es decir, en estado normal. Para medir dureza, como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos tipos de escalas. El Rowell C en color negro y Rowell B en color rojo. ¿Cómo sé qué tipo de escala estoy midiendo? Pues aquí nosotros tenemos, nos indica la carga, la carga que se está aplicando para medir la dureza. Aquí tenemos 980. Eso es para medir en Rowell B. Aquí nos indica que la perilla debe girar en sentido horario. Se puede apreciar en esta visión de aquí. Esto con el fin de no dañar nuestro equipo. Entonces vamos girando en sentido horario. Y aquí nos indica 1471 kilogramos. Eso es para medir en escala Rowell C. Y volvemos a girar. Tenemos 588 kilogramos, que eso es para medir en escala Rowell A. Una vez que nosotros determinamos en qué escala vamos a realizar la medición de dureza, vamos a proceder a colocar el indentador correspondiente. Por eso, de esta manera, únicamente se debe enroscar. Ya está listo. Una vez colocado el indentador, ubicamos nuestra probeta. Y giramos hasta que entre en contacto con el indentador. Seguro de que las superficies entre el indentador y de la probeta ya estén en contacto, pues verifico que la aguja de aquí y en este indicador ustedes pueden ver que tenemos dos agujas, nuestra aguja grande y una aguja pequeña, muy pequeña. Aquí. Listo. Lo que se hace para realizar el ensayo de dureza se trata de encerrar de manera que nuestro indicador de la escala esté alineado con nuestra aguja. Una vez que están alineadas, procedemos a realizar la carga, la precarga. Entonces, realiza la carga e inmediatamente se gira pequeña se encuentre en espera un segundo. Se usa nuestra escala. Rowell C o Rowell B. Adicionales. Siempre con la mínima de 3 veces el diámetro de nuestro indentador, tal como lo indica la norma ACTM E18. Entonces, las mediciones las que vamos a realizar están en el centro y 4 esquinas, por así decirlo, de nuestra placa. Una vez tenidas las 5 mediciones, se va a tomar un promedio y esta se va a asignar como la medición real de dureza de nuestra probeta. Estas 5 mediciones de dureza se van a realizar tanto como para la probeta templada, como para la que no fue tratada térmicamente y para la cual fue realizado el tratamiento térmico de revenir. Una vez que se tengan los promedios de dureza, se van a analizar cómo va variando la dureza del material de acuerdo al tratamiento térmico. Se encera, se carga y ya. ¿No? Espera 5 segundos y se descarga. Otra vez después. Y Bueno, entonces al final vimos cómo se empleó un durómetro manual, pero esos ya son sumamente antiguos, ya es de antaño, ¿no? Importante, chicos, que aquí se trabaja con la norma, ¿no? Con la GTM 18. Entonces, en la norma nos dice qué escala debemos utilizar según sea
sea el tipo de material que vayamos a ensayar. No, no podemos coger y ensayar con cualquier escala, cualquier material. En la norma nos dice aleaciones de aluminio, Rowell A, aceros, Rowell B, aceros, ¿cómo es? Aceros templados, Rowell C, y así, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todas esas indicaciones que nos da la norma. De aquí, chicos, tal vez tienen alguna pregunta. Entonces todo sumamente claro, ¿no? Entonces, como les había mencionado al inicio, ustedes para cada práctica van a tener un coloquio, ¿no? Entonces en el coloquio es como un control de lectura, ¿ya? Y esto va a estar en función de la teoría que está en la guía de práctica. De igual manera las diapositivas, la guía les voy a cargar en el aula virtual, en el Teams. Chicos, y les voy a pedir que revisen conjuntamente, ¿no? Tanto aulas virtuales como el Teams. Obviamente todos los trabajos tienen que cargarlo a la aula virtual, por si acaso. Entonces, esta es su guía de prácticas. Eh, Son 5 prácticas con las cuales vamos a hacer en las 5 semanas que tenemos de clases con ustedes. Aquí en la guía de prácticas, bueno, van a encontrar la teoría para cada práctica para que ustedes repasen para su coloquio. Aquí está el índice. Y también al final de cada una de estas prácticas, ustedes van a encontrar las instrucciones de lo que se hace en la práctica, insumos, equipos y también las actividades que deben realizar para su informe. ¿Okay? Entonces, vamos al final. Entonces, aquí en actividades por desarrollar es lo que ustedes tienen que hacer. Actividades por desarrollar y resultados obtenidos, todo eso es lo que ustedes deben hacer. Entonces, para esta práctica ustedes tienen que tabular los datos obtenidos de las mediciones de dureza de cada material, obtener el promedio de las mediciones y tienen que expresar en números enteros, tienen que incluir un ejemplo de cálculo, ¿no? De cómo obtienen el promedio. Luego tienen que hacer la transformación de Rowell a escala Brinell, ¿ya? Aquí está la norma con la cual pueden hacer. Luego van a hacer una gráfica de dureza versus tratamiento térmico, tabular los valores de los tiempos de enfriamiento y calcular las velocidades de enfriamiento de cada medio, ¿ya? Aquí igual incluye un ejemplo de cálculo de cómo obtienen las velocidades. Y resultados obtenidos van a tener que comparar los valores de dureza de cada material y analizar la variación de sus propiedades mecánicas, es decir, esto, ¿no? De la dureza. Luego van a comparar las velocidades de enfriamiento de cada medio y analizar la gráfica de cambio de dureza en relación con el tratamiento térmico utilizado. Esas son las actividades que ustedes tienen que realizar. Para esto, ustedes también tienen un formato, ¿ya? Déjenme abrirles el formato, que también les debo compartir todo estos archivos para que puedan hacer sus trabajos. Entonces, por ejemplo, para la práctica 2 que ustedes ya van a tener coloquio, tienen que leer lo que está ahí en la parte teórica de la práctica 2. Entonces, ese es el formato con el cual ustedes van a trabajar. Tema, ¿no es cierto?, que corresponde a la práctica, nombre de la pareja de los integrantes, ¿no es cierto? Fecha, objetivos. Aquí los objetivos, chicos, tienen que plantearlos ustedes, ¿ya? Mínimo 2 objetivos por cada práctica y consideren bien cómo se detallan o cómo se redactan los objetivos. Siempre un verbo en infinitivo,
¿ya? Y aparte tiene que ser un verbo que ustedes puedan entregar, que puedan, digamos, evidenciar. Por ejemplo, si ustedes ponen estudiar, yo como evidencio que ustedes estudiaron, no tengo manera de evidenciar. Ustedes ponen observar, ¿cómo tengo evidencia que ustedes observaron? Pero si ustedes me ponen comparar, ustedes pueden hacer una comparación, ustedes pueden analizar, pueden hacer un análisis, si ponen calcular, pueden hacer un cálculo, ¿ya? Entonces tengan muy en cuenta qué objetivos, qué verbos ponen los objetivos ahí, y aparte tienen que ser objetivos, primero que se escriben en infinitivo. Segunda cuestión, los informes se redactan en tercera persona, y aparte de eso tengan muy en cuenta las faltas ortográficas, porque si me fijo en las faltas ortográficas que escriban bien, ¿ya? Aquí va a haber una sección para preguntas, que estas preguntas les pongo yo, según la práctica. Hay prácticas donde no hay preguntas, otras prácticas donde sí hay preguntas. Tenemos luego la parte de cálculos. Entonces todo lo que les decía, que tabulen los datos, que calculen los promedios, que transformen la dureza Brinell, todas esas cuestiones o todos esos aspectos van a ir en esta parte de cálculo. Análisis de datos. Sería la siguiente parte que decía cómo hacer el análisis de las gráficas, comparar los medios de enfriamiento, etc. ¿Ya? Cuando hagan un cálculo siempre tienen que incluir un ejemplo de cálculo, ¿no? Y las conclusiones, que sea una conclusión por cada objetivo. Y lo que me faltó poner aquí, o lo que falta simplemente es referencias bibliográficas. ¿Ya? Eso es lo único que falta. Tal vez de aquí tiene alguna pregunta, chicos. Perfecto. Vamos a hacer ahorita las parejas de trabajo. Ya, como les dije, yo soy quien les asigno las parejas, más que nada para que se conozcan, para que se acostumbren también a trabajar con cualquier persona que les toque, pues yo siempre soy quien asigno las parejas. Y obviamente si es que, por ejemplo, hay alguna persona, ¿no es cierto?, de la pareja que no haga nada, o sea, que, por ejemplo, les digan, tienes que hacer esta parte y no hace, o sube el trabajo y no sube. Entonces, ahí chicos simplemente me avisarían y no habría problema, o sea, pueden trabajar solos, ¿ya? Entonces, el estudiante Patrick Loachamín, trabajar con Leslie Mendoza, Evelyn Loma, van a trabajar con Darwin Morán, y Juan Carlos Mieles, trabajarías con Dylan Perugachi, ¿ya? Señor Brian Méndez, pues como dijimos, por llegar atrasado, vas a tener que hacer solos los trabajos, ¿ya? Ah, y algo más, chicos. Yo también les voy a cargar hojas de datos a, en el aula, pues, en el Teams, ¿ya? Ustedes van a tener una carpeta con distintas hojas de datos. Entonces, van a tener 3 carpetas, ¿ya? Cada carpeta corresponde a una aleación diferente, un material ferroso diferente, ¿ya? Una base para acero A36, otra base para acero IC1040 y otra para acero XWS. Todas las hojas de datos, chicos, son igualitas. Lo único que cambia son los datos. De ahí es el mismo formato, tienen la misma información en cuanto a máquinas, tipos, durezas, velocidades, medios de enfriamiento, etc. Entonces, yo ahorita les voy a compartir una hoja de datos. Déjenme abrir nada más para que vean cómo es el formato y qué información tiene. Entonces, chicos, ustedes tienen que escoger una hoja de datos de cada carpeta. Es decir, van a trabajar con A01040, con A36 y XWPS. Ahí tienen 10 hojas de datos, chicos. Tienen para escoger una de 10, ¿no es cierto? De cada carpeta. Entonces, de las 30 van a escoger 3, ¿no es cierto? Bueno, déjenme abrir esto. Ya, por favor, chicos, eviten que se repitan los datos simplemente para que no les salga copia ni nada, ¿verdad?
pasó con el señor Méndez? Se salió. Entonces, para la siguiente semana procuren también la hora a la que ingresan, ¿no? Como les dije, 9:05 se empezaría el coloquio, así que, y todo solo tiene 5 minutos, entonces eviten atrasarse, ¿ya? Ya, entonces, esa información de los hojas de datos que ustedes tienen ahí o que les voy a subir al Teams, tienen diámetro, dimensiones iniciales, tienen una fotografía, cuestiones de los equipos utilizados, y aquí están los valores, las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Tienen enfriamiento, temple en agua y temple en aire, y tienen revenido de la probeta en agua, y también el revenido de la probeta en aire. Entonces, con esto ustedes van a sacar las velocidades de enfriamiento, ¿cierto? Y aquí están las mediciones de dureza. Como se mencionó, se sacan 5 valores para obtener un promedio. Siempre se trabaja solo con números enteros. Entonces tienen sin tratamiento, temple en agua y revenido en agua. Sin tratamiento, temple en aire y revenido en aire. ¿Ya? Entonces, chicos, ustedes tienen que hacer una gráfica donde se compare la dureza, el promedio de esta dureza, con el tratamiento térmico. Sin tratamiento, temple en agua y revenido en agua. Segunda gráfica, dureza versus el tratamiento en aire, temple en aire y revenido en aire. Ya, cualquier duda que tengan, si no saben cómo realizar cualquiera de estos cálculos, me pueden escribir al Teams, no habría ningún problema, ¿ya? ¿De aquí tienen alguna pregunta tal vez? Entonces, chicos, procuren hacer todas las actividades que están detalladas en la guía, ¿no es cierto? Que son los ítems 5 y 6, me parece. Cálculos y análisis de resultados. Porque muchas veces sucede que hacen incompletos los trabajos y tienen mala nota, ¿no? Procuren también, el plazo de entrega va a ser hasta el próximo día martes, 1 de la tarde. Entonces, martes, 1 de la tarde van a hacer todos los trabajos que ustedes van a tener que entregar. Tienen casi una semana para hacer prácticamente. Ya. Esto sería todo, chicos. No sé si tienen alguna última cuestión, algo que quieren que se les aclare o todo está perfecto. Profe, con respecto a la entrega de los trabajos, de solo una persona sube. Ah, sí, solo una persona sube porque tienen que subir al turno team. Entonces, si se suben los dos, les va a dar corto. Ya, ingieras. Ya. Profe, disculpe. De pronto, si nos surge alguna duda, ¿usted tiene algún horario de consulta? Ya, verán, chicos. Procuren hacerlo hasta antes de las 8 de la noche, ¿ya? De ahí, porque si no, si es que es ya muy tarde, yo a veces les sé responder al día siguiente. Y también los domingos no suelo responder. Los domingos sí me olvido del celular. ¿Ya? Por eso les digo que me escriban al Teams porque yo veo en el Teams. Y, eso también, procuren evitar escribirme pasada la medianoche porque no me llegan las notificaciones a esa hora. Ya, o sea, si que me van a escribir ya a esas horas, preferible escribirme en la mañana porque yo ya desactivo las notificaciones y me ha pasado que yo reviso ya después de 3 días a veces los mensajes en el Teams. ¿Ya? Así que por favor, chicos, procuren evitar hasta antes de las 8 de la noche. Yo siempre trato de responderles rápido, sobre todo cuando son trabajos que tienen que hacer. Las entregas, chicos, por nada del mundo yo les aplazo. ¿Ya? Tienen martes 1 de la tarde y por nada del mundo les aplazo. Si es que tienen algún trabajo atrasado o ya se les pasa la hora de entrega, me lo mandan al correo. Y obviamente tienen una penalidad. No sé si está todo resuelto. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Entonces, eso era todo, chicos. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribirme en Teams. Procuren también los horarios que no sea muy tarde. Y de ahí siempre trato de estar pendiente. Menos de que estén en clases, suelo responderles, o trato de responderles de uno, a menos de que sea muy tarde. ¿Ya? Bueno.
Entonces que tengan un buen resto de semana, chicos, y cualquier duda me escriben nomás. Nos vemos la próxima semana para la práctica 2. Pasen bien, chicos, hasta luego.